Buenos días, mi nombre es Aymara Morales Rivera. En el día de hoy estaré dando una presentación sobre la evaluación de acciones para la clase FINA 2100. La introducción, pues durante esta presentación se estará hablando sobre la valoración de las acciones, tomando como referencia el capítulo 7 del libro Principios de la Administración Financiera, edición 12. Se definirá lo que es valuación de acciones. Se estarán mencionando los tipos de acciones y sus características. Se discutirá la importancia de la evaluación de acciones. Mostraré las distintas ecuaciones utilizadas para la valoración de acciones. Tocaré el tema de la valoración de dividendos y su ecuación. Y se analizará la importancia de la valoración de empresas. Evaluación de acciones. La evaluación de acciones es un método utilizado para medir cuán favorable es el invertir en acciones. Dejándose llevar por este método, es que los accionistas deciden si invierten o no. Dependiendo del tipo de negocio que quiere hacer el inversionista, pues este se deja llevar por el valor de las acciones. Las acciones. Cuando hablamos de acciones nos referimos a las partes en las que se divide el capital de una empresa. Una empresa puede obtener capital por la venta de acciones, ya sean comunes o preferentes. La empresa utiliza la venta de acciones para obtener capital patrimonial. Una persona o personas tenedoras de capital patrimonial, que son las acciones, son los dueños de la compañía. Acciones comunes. Las acciones se dividen en dos, son acciones comunes. Acciones comunes, quienes poseen acciones comunes son los verdaderos dueños de las empresas. Las acciones pueden ser acciones públicas. Estas están en manos de inversionistas públicos. Y las acciones privadas en manos de inversionistas privados. El valor de mercado de una acción común no se relaciona en nada con su valor a la par. El valor par es un valor que es establecido para efectos legales de la empresa. Las acciones comunes le dan a sus tenedores el derecho de preferencia, lo que les permite participar en la corporación al ocurrir una nueva emisión de bonos. Les dan derecho al voto dentro de la empresa. Los tenedores de las acciones comunes tienen derechos y participación en las decisiones de las empresas. Todo lo contrario a los tenedores de las acciones preferentes. Acciones preferentes. Las acciones preferentes, al igual que las acciones comunes, son una parte del capital de una empresa, pero con la diferencia de que los accionistas preferentes reciben dividendos antes que un accionista común. Aunque los accionistas preferentes tienen prioridad ante los accionistas comunes, los preferentes no tienen un derecho de voto dentro de la empresa. Los pagos de dividendos atrasados son acumulativos, lo que quiere decir que todo atraso se paga junto con el dividendo actual y deben pagarse antes de pagar dividendos a los accionistas comunes. Esto le quiere decir que a pesar de que los accionistas preferentes no tienen voto o participación dentro de las empresas, pues sí tienen prioridad al momento de recibir el pago de dividendos frente a los accionistas comunes, que tendría que esperar porque están en segundo lugar. Importancia de la evaluación de acciones. La información obtenida del proceso de evaluación de acciones es uno sumamente importante, ya que de este se logra obtener información para que una empresa pueda decidir si invierte, realiza fusiones o adquisiciones. Este proceso ayuda a la empresa a conocer el margen de riesgo y el rendimiento de un activo que puede tener el realizar la inversión. Existen tres factores principales que permiten la evaluación de acción: los flujos de efectivo, momento en que ocurren los flujos y el rendimiento requerido. Esta es la ecuación para la evaluación de acciones, donde P es el valor actual de las acciones comunes, D es el dividendo esperado por acción al final del año T, y la K es el rendimiento requerido de acciones comunes. Otro punto que vamos a tocar es el de la evaluación de dividendos.
Para la evaluación de dividendos hay varios métodos de evaluación. Entre ellos está el modelo de crecimiento cero. El modelo de crecimiento cero es el método más sencillo para la evaluación de dividendos. Este método supone un flujo constante de dividendos no crecientes, lo cual puede ser representado de la siguiente manera, que es esa cuestioncita que ven ahí. Y eso lo que significa es que el pago de dividendos es el mismo todos los años, el año 1, el año 2 y todos los años siguientes. El pago de dividendo es la misma cantidad. El otro modelo es el modelo de crecimiento constante. Es el método más difundido para la evaluación de dividendos. Este método supone que los dividendos crecerán a una tasa constante pero menor al rendimiento requerido. La ecuación utilizada es la que ven en la presentación, y donde P es el valor actual de las acciones comunes, D es el dividendo esperado por acción al final del año T, la K es el rendimiento requerido por acciones comunes y la G es la tasa de crecimiento constante. Importancia de la evaluación de las empresas. Antes de mencionar la importancia que tiene la evaluación de una empresa, hay que mencionar lo que esto significa. La evaluación de una empresa es el proceso por el cual se busca la cuantificación de los elementos que constituyen el patrimonio de una empresa, su potencial, su actividad y cualquier otra característica que pueda ser evaluada. La evaluación de una empresa tiene como objetivo conocer la situación del patrimonio, verificar toda gestión realizada por los directivos, establecer políticas de dividendos, analizar la capacidad de deuda, reestructurar el capital. Todo eso lo que significa es saber el estatus, en qué posición está la empresa en ese momento para poder hacer alguna inversión. La evaluación de las empresas es motivada por la necesidad de poder comprobar y poder demostrar el valor de la empresa ante terceros. La evaluación también tiene como finalidad el vender la empresa o parte de ella, solicitar deuda para fusiones y adquisiciones. La evaluación le permite al empresario poder contar con elementos que le ayuden al momento de tomar decisiones como parte de su planeación estratégica financiera o al momento de realizar transacciones que involucren cualquier activo o parte de la empresa. En conclusión, este trabajo fue uno de mucho aprendizaje. Los puntos mencionados y el estudio para realizarlo fue de gran ayuda para el crecimiento y conocimiento en el campo para el cual me estoy preparando. El trabajo realizado y los conocimientos adquiridos en el proceso refuerzan la importancia que tiene el conocimiento del valor de las acciones en las empresas y cómo el no tomar en cuenta estos valores puede hacer la diferencia entre el éxito o el fracaso. Estas son las referencias utilizadas para la presentación. Gracias por su atención.